Hola, vamos a continuar con el tema del punto número 1 del programa, contribución marginal. Nos habíamos quedado, estábamos viendo este material y nos habíamos quedado hasta la página número 91, en donde estuvimos hablando de cuál era el comportamiento de los costos, después los costos variables, había ahí unas gráficas y terminé hablando sobre la variedad de base de actividades que teníamos de la página 91, que era universidad, salarios de instructores, y la base de actividad sería el número de clases, que en el caso de aerolíneas de pasajero eran combustible, su costo, y la base de actividad serían las millas voladas. El tipo de negocio, como es manufactura, el costo sería materiales directos y la base de actividad, unidades producidas. Hospital, sueldos de enfermera y base de actividades, número de pacientes. El hotel, sueldos de camareras y número de huéspedes como base de actividad. Y el banco, como costos serán los sueldos de los cajeros y la base de actividad, número de transacciones bancarias. Con esto nos quedamos la clase anterior que les mandé la grabación. En esta vamos a entrar con los costos fijos. Quiero comentarles que ya estuve calificándolos. A todo mundo le estuve poniendo sus contestaciones respecto a lo que me habían mandado. Y cuando algo faltaba o demás, también les puse sus comentarios al respecto. Yo les quiero comentar, por favor, que aquellos que no me conozcan, los que se volvieron a anotar, pues ya saben cómo nos manejamos y cómo soy. Soy de las personas que trabajo que les dejo es trabajo que lo reviso de principio a fin. Lo leo. No lo imprimo porque sería una de impresiones impresionantes, pero abro el archivo que ustedes mandaron y lo empiezo a leer. Y les pongo las anotaciones. Al final les contesto, gracias por tu tarea, y les pongo las anotaciones. Esto significa que ustedes tienen que ver que sí tengan la contestación, porque quiere decir que ya se los revisé. Por ahorita creo que me quedan como unos 3 o 4 que no me había dado cuenta que eran de los de casi al principio, los primeros que me mandaron. Y algunos los empecé, fueron desde septiembre, que luego me mandaron, después de la clase empezaron a mandarme. Pero por algún motivo hace rato me metí y vi que tenía por ahí unos que estaban en negro, y entonces dije, ok, yo ahorita me meto, pero tenía también trabajo mío aquí de otra índole, etcétera, así que ahorita opté por mejor grabarla para después podérselo subir. Soy de las que reviso con mucho detenimiento. Si hay congruencia en lo que yo estoy preguntando y ustedes me están contestando y suena medio raro, me pongo a revisar qué están pensando, porque si sí tiene una lógica, se los tomo como bueno. Si no tiene lógica, les digo qué está sucediendo. En este caso hubo contestaciones, sobre todo el punto número 1, muy diversas. En algunas ocasiones muchos de los que me mandaron este punto parecía igualita la contestación, que saldos y lo que no, las mismas palabras. Tengo además la situación que, aunque ustedes piensen que no, de buena memoria, no sé en qué consiste. Y ya sucedió en el semestre pasado, por ahí un chico me mandó su tarea y después otro chico me mandó la mismísima. Y dije, esto me suena igual. Y empiezo a revisar y tengo la fortuna de meter la mano donde la meto, y ahí está. Obviamente le dije, oye, a los dos, tarará, esto, y bueno, me explicaron una explicación que no es congruente. Se las tomé como buena en el aspecto de que me dijo, no, maestra, es que a mí me lo mandó para que yo le echara el ojo. Cuando quise mandarle la mía, mandé la de él. Ahorita le mando la mía. Entonces me mandó la suya, que sí era totalmente diferente, y ok. Pero soy de esas personas que lo reviso, y cuando lo reviso y veo que es lo mismo, pues divido la calificación entre las personas que están prestando su tarea para que el otro la presente igual. Así que por favor, no lo hagan. Tengo mucho ojo al respecto. No se trata de reprobarlos por reprobarlos, no, en lo más mínimo, pero tampoco se trata
de que abusen. Hasta aquí estén pensando, como casi siempre con todos los maestros, que les dejaban algo, lo mandaban y decían al fin que ni siquiera lo revisa. Perdón, yo sí soy de las que los reviso. Así que por favor, evítense cualquiera de ese tipo de cosas. Se van a dar cuenta, porque por mis comentarios y lo que les digo, se dan cuenta de que lo reviso por completo. Me interesa mucho, no los quiero supersaturar con tareas, pero sí es necesario manejarlo, porque el sistema en línea ya tiene muchos años de existir y ya hay mucha gente que se ha titulado y ha terminado una carrera de esta forma. Los que no pueden ir a presencial y están trabajando y quieren seguir, lo han hecho, y hay el sistema. Ahorita no lo estamos manejando del todo porque ustedes mismos no lo aceptarían por completo, porque ustedes están acostumbrados al presencial y nosotros también. Pero bueno, démonos el paso, estamos en ese paso intermedio y pongamos cada quien de nuestra parte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Empezamos entonces con lo que son los costos fijos, página 92, para si tienen su información a la mano, ojalá y que sí. Es la manera como yo en clases lo poníamos en el rotafolio y ahí empezábamos. Muy bien, manejaremos lo mismo porque ya vieron que por Zoom si me voy a compartir, bueno, es toda una pachanga y ustedes no me dijeron que preferían que hubiera la grabación. Ok, costos fijos. Los costos fijos son aquellos que siguen siendo los mismos en cuanto a la cantidad total de dólares a medida que cambie el nivel de actividades. Si aquí hablamos podemos decir pesos, ¿verdad? Como ilustración, supóngase que Minton Ince manufactura, embotella y distribuye un perfume, Le Fer Perfume, en su planta de Los Ángeles. El supervisor de producción de esta planta es James Obishi, quien recibe un salario de 75,000 por año. El rango relevante de actividad para un año es de 50 a 300,000 botellas de perfume. El salario de Shobishi es un costo fijo que no varía con el número de unidades producidas independientemente del número de botellas que se produzcan dentro del rango de 50 o 300,000. A él de todos modos le pagan los 75,000. Shobishi recibe un salario de 75. Aun cuando el costo fijo total, sigue siendo el mismo a medida que el número de botellas producidas cambia, el costo fijo por botella cambia. A medida que se producen más botellas, el total de los costos fijos se distribuye a lo largo de un número de botellas más elevado y por lo tanto el costo fijo por botella disminuye. A continuación se presenta la relación correspondiente al salario de 75,000, ¿sí? ¿Qué están diciendo? Si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablé de los fijos en la clase, en la grabación pasada, les decía que es como cuando ustedes quieren hacer una fiesta y hacen la fiesta y deciden, vamos a invitar a 100 y nomás nos lo dimos entre 5, ¿no? No, a ver, vamos a invitar a 100, pero vamos a hacerlo cuantos más quieren, ok, nos va a tocar de tanto, puedes traer a 2, 3 personas y maneja, ¿no? Lo que va a salir y todo y lo que se tiene que aportar. Pero ya lo están dividiendo entre el número de gente, que es lo mismo que yo les decía cuando nos íbamos a desayunar y que una persona decía, sabes que yo no puedo pagar, ¿no? Y nos íbamos 5. Y los otros 4 decían, no te preocupes, nosotros pagamos, y los otros 4 a la hora de la cuenta se dividía solo entre 4 y no entre 5, ¿sí? Es más o menos por el estilo. Observen la tabla que presentan aquí. Dice, número de botellas va de 50,000 botellas a 300, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. El salario total de Sobisky es de 75,000. No importa el número de botellas que hagan, anualmente siempre le tenemos que pagar 75,000. Pero si en un año hacemos 50,000 botellas y le pagamos 75, el costo unitario para la botella de lo que gana Sobisi va a ser de 1.5. ¿Por qué? Porque dividan, son 75,000 pesos entre el número de 50,000 botellas
y entonces nos da 1.5 por botella del costo de esta persona. Y así, si son a 100, como ya está subiendo, en vez de ser 1.5 en la tercera columna, va a ser 0.75. ¿Ya la vieron? Y así sigue subiendo el número de botellas producidas, y a 150 los fijos totales siempre son 75, pero disminuye por botella porque el número del volumen de botellas está aumentando. Punto 500. A 200 se convierte en punto 375, a 250,000 botellas se convierte en 0.300, y a 300,000 botellas, que son los niveles, el más mínimo y el más alto, se convierte en punto 250. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Y entonces nos dice en la figura 3.2, ¿sí? Que esa figura 3.2 está en la página 93, ¿sí? Que es la primera que dice gráfica del costo fijo total. En esta página están 1, 2 y 3. Ahorita estamos hablando de esta, exactamente de esta. Y entonces nos dice, en la figura 3.2 se ilustra la forma en la que el costo fijo del salario de James Obici se comparte en términos totales y unitarios a medida que cambia la producción. Cuando las unidades producidas son la medida de las actividades, los ejemplos de costos fijos incluirán la depreciación en línea recta del equipo de fábrica, los seguros sobre la planta y el equipo de la fábrica, los salarios de supervisores de la fábrica. Otros ejemplos de costos fijos base a actividades aplicables a una variedad de negocios son como se describe a continuación. Yo normalmente en el semestre pasado, los que estuvieron conmigo y a lo mejor los demás lo vieron con sus maestros, yo les manejaba unos ejemplos en el cual les decía, ok, la producción se está llevando tanto de materia prima, tanto de sueldos salarios, tanto de gastos indirectos. Ahora, por favor, les voy a dar una producción equivalente, y les daba una producción equivalente que viene siendo la producción terminada, porque cuando se hace producción no toda se termina. Hay la que se termina, hay la que se queda sin poder terminar por completo, hay la defectuosa, que sucedió un percance y no la puedo vender como de primera. Hay la averiada, que tuvo algún pequeño problema, que yo le puedo meter un costo adicional y la puedo vender como de primera, pero ya tiene un costo adicional, ¿sí? La defectuosa no, porque meterle costo adicional me sale más caro el caldo que las albóndigas. Y entonces lo que hacían es que sacaban una producción equivalente a producción terminada. Y entonces dividían todo lo de la suma de los tres elementos del costo, lo dividían entre el total de producción equivalente. Eso les daba un costo unitario, ¿sí? Y el costo unitario lo evaluaban por las unidades de producción terminada, por el equivalente de las unidades de producción en proceso, etcétera. Evaluaban, si lo recuerdan, los que estuvieron conmigo y los que no estuvieron conmigo, ojalá y que lo puedan entender con este ejemplo más o menos como se lo estoy explicando. A un mayor volumen de unidades producidas del total de producción equivalente, tu costo unitario se disminuye porque los costos fijos a mayor número de unidades, el costo fijo va a ser menor, que es como vimos aquí en el gráfica de las botellas, de 50,000 botellas de actividad productiva a 300,000, el unitario por cada botella de esta persona, de este costo fijo de esta persona, va bajando conforme va subiendo el volumen de producción. Y aquí nos dicen, no nada más son esos, pueden ser fijos diferentes. Dice, cuando las unidades producidas son la medida de actividades, los ejemplos de costos fijos incluirán la depreciación en línea recta del equipo de fábrica, los seguros de la planta y el equipo de la fábrica, y los salarios de los supervisores de la fábrica. Otros ejemplos de costos fijos y de sus bases de actividades aplicables a una variedad de negocios son como se describe a continuación. Y entonces dice, tipo de negocio es la primera columna. En la segunda columna es el costo fijo que genera. Y la tercera es la base de actividad en la cual yo tendría que dividir para sacar costos unitarios y demás. Nos dice, en el caso del tipo de negocio universidad, el fijo, como fijo, serán las depreciación del edificio, incluso de los muebles y demás, ¿sí? Base de actividad, el número de estudiantes que tiene.
Para la aerolínea de pasajeros, el costo fijo sería la depreciación de los aviones y la base de actividad, las millas recorridas. En el caso de manufactura-producción, el fijo sería el salario del gerente de la planta, que es en este caso estamos poniendo el de Sobici. Y el base de actividad, número de unidades producidas. En el hospital, el costo fijo será el seguro sobre la propiedad y la base de actividad, número de pacientes. Costos fijos pueden ser varios en cualquiera del tipo de negocio. Aquí están mencionando algunos. En el hotel, como costo fijo, sería el impuesto predial, pero la base de actividad serán el número de huéspedes. Hay muchos más fijos en un hotel. Banco, salarios del gerente de la sucursal como costo fijo y base de actividad, número de cuentas de clientes. Antes de entrar a costos mixtos, vámonos a ver la gráfica, esta, la 1 y la 2, ¿sí? Si notan ustedes en la primera, en la línea vertical están apareciendo el número de que no importa, el salario del supervisor es de 75,000. No importa lo que llegue a suceder entre 25,000 o 150,000. Él siempre va a ser el fijo como costo fijo total, 75,000. No varía. Pero observen la de al lado, o sea, esta. Esta es la gráfica del costo fijo unitario, en la cual nos está diciendo el total de unidades producidas en la base horizontal va de 100, 200 y a 300,000 unidades. Y estas, si ustedes observan, conforme son menores las unidades producidas, empieza con el 1.50, que fue de dividir los 75,000 entre 50,000 botellas, da 1.50. Conforme van aumentando el número de unidades de botellas, el costo va bajando, ¿sí? Hasta que llega al 0.25 cuando estás a la altura de los 300,000. ¿Sí, señores? Ahí están las dos gráficas respecto a costos fijos que aquí se acaba de hablar. Vamos a pasar a costos mixtos. En costos mixtos nos está diciendo, aquí seguimos en la página 92, un costo mixto tiene las características tanto de un costo variable como de un costo fijo. Por ejemplo, a lo largo de un rango de actividades, el costo mixto total puede seguir siendo el mismo, por lo tanto se comporta como un costo fijo. A lo largo de otro rango de actividades, el costo mixto puede cambiar en proporción a los cambios en el nivel de actividades. Así se convierte en un costo variable. Los costos mixtos algunas veces reciben el nombre de costos semivariables o semifijos, o sea, por eso es que son mixtos. Como ilustración, supóngase que Simpson INC manufactura botes de vela usando maquinaria rentada. Los cargos por la renta de la maquinaria son de 15,000 pesos por año, más un peso por cada hora de máquina usada por encima de 10,000. O sea, nos cobran una renta de 15,000 siempre y cuando tú no te pases de 10,000 horas. Si tú te pasas de 10,000 horas, ya te toca pagar adicional después de eso. Si la maquinaria se usara durante 8,000 horas, que son menos de las 10 que está implícito por los 15,000 pesos, el cargo total de la renta seguiría siendo 15,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes el rango de 1 hora a 10,000 horas. Aquí nos dicen el ejemplo 8,000, pues estás dentro del rango, no tienes problema. Si la maquinaria se usara durante 8,000 horas, el cargo total de la renta sería de 15,000. Pero si la maquinaria se usara 20,000 horas, lo tope son 10,000. Pero estás usando todavía 10,000 más, el doble. El cargo total por renta sería de 25,000. ¿Por qué? Porque serían 15,000 por 10,000 horas. Pero como está el doble otras, las 10,000 horas nos están cobrando, por cada hora adicional nos están cobrando un peso. Entonces, por las 10,000 horas adicional
a pesos son 10,000, más los 15,000, 25,000. Este caso era muy usual, yo no sé si las empresas ahorita todavía lo sigan haciendo, pero hace mucho tiempo, yo trabajé muchos años, los últimos años en Industria Resistol. Teníamos una máquinas, Xerox y impresoras que se tenían, el edificio corporativo eran 4 pisos cuando estábamos en Bosque de las Lomas, que fue mi final, y ahí tenían en cada piso una máquina impresora. Tú te ibas a sacar copias y demás, etcétera, y, y, y tenías aquí, ellos pagaban una cantidad X, pero cuando nos pasábamos de volumen, obviamente pues no, llegaba un momento que no sabía qué departamento fue el que gastó de más. Entonces empezaron a meter unas especies de claves para que tú ibas a sacar tus copias, metías tu clave y ahí se sabía quién es, qué departamento fue el que se salió de la basílica y está sacando más copias de las que se pensaba que podían sacar durante X tiempo, ¿sí? Por una renta mensual. Lo mismo sucedía en cualquier tipo de empresas. Después que yo estuve en despacho, cuando ya nació mi hijo, me fui a despacho porque trabajaba yo por horas y tenía más facilidades para yo poder ir a dejar a mi hijo a la guardería y ir a recogerlo y compartir con él y todo. También teníamos fotocopiadora de esa índole, pero había un departamento ahí que se dedicaba a hacer cursos y a veces los cursos eran exageradamente, pues había que hacer mucho material y este material eran de muchas hojas y en ocasiones se les hacía fácil sacarla hasta que en una de esas les dije yo, bueno, están gastando tanto y estás gastando fuera de eso tanto, afuera te sale, chéquense cuánto te sale la impresión afuera y a lo mejor te conviene más. Y sí, terminaron convenciéndolos de que iban a sacar ese departamento las copias que se pasaban de la raya, porque benditos a Dios había más cursos, pero si le metían más costos quedaba menos utilidad al respecto. Entonces, aquí esto es algo que se maneja. Hoy muchas empresas tienen su fotocopiadora, hasta nosotros mismos tenemos nuestra fotocopiadora en cada casa. Obviamente el número es menor, pero también si tus cartuchos de tinta es tanto para tu impresora como para tu copiadora, los que tenemos hasta escaneador y demás en la misma, tu tinta, tu tinta se va más rápido por el número que tú haces y entonces ahí tienes un costo más elevado. Había que ver qué tanto conviene que tú saques todas las copias en tu copiadora personal o las saques afuera. Aquí entonces sí se explica cuando son mixtos. Está gastando aquí por 10,000 horas, pagas 15,000 pesos. Pero si tú te pasas después de 10,000 horas, te lo voy a cobrar a peso. Entonces dirían, si fueran 15,000 por 10,000, pues nos hubiera costado pagar 30,000 pesos si fuera siempre lo mismo. Pero no, porque nos ponen una cuota. Y entonces aquí la cuota fue más baja que la normal que se pagaba en el otro nivel. ¿De acuerdo? Sí, así sucesivamente. Por lo tanto, si el nivel de actividades se mide en horas máquina y el rango relevante es de 0 a 40,000 horas, los cargos por la renta de equipo son un costo fijo de hasta las primeras 10,000 horas y un costo variable después de ese punto. Este comportamiento del costo mixto se muestra gráficamente en la figura 3.3. En los análisis, los costos mixtos por lo general se separan en sus componentes fijos y variables. Y entonces entramos a un método de máximos y mínimos. Si ustedes tienen a la mano no tengo ahorita a la mano, el recibo de teléfonos, normalmente, y creo que todavía no sé si todavía lo siguen haciendo o no, como entraron cambios, pero normalmente te decía, tú pagas de renta mensual tanto, por 100 tienes derecho a 100 llamadas. Si te pasas de 100 ya te la cobraban a otro costo. Y entonces el importe que te cobraba Teléfonos de México era más alto. Hace tiempo también, si tú ocupabas el teléfono para hacer una llamada a celular, también el costo era muy alto y te lo cobraban no nomás por la llamada, por los minutos que te tardaras. Y entonces esto iba
sumando y sumando y sumando al importe que te iba a cobrar Teléfonos de México. Tenía un fijo que era hasta 100 llamadas y todo lo demás que tú te pasaras te lo cobraba por separado, ¿ok? Aquí hablamos del método de máximos y mínimos. Dicen los análisis, los costos mínimos, todavía sigo en la página 9.2 al final. En los análisis, los costos mixtos por lo general se separan en sus componentes fijos y variables. El método de máximos y mínimos es una técnica de estimación de costos que puede usarse para este propósito. El método de máximos y mínimos usa los niveles de actividad más altos y los más bajos y sus costos relacionados para estimar los costos variables por unidad y el componente del costo fijo de los costos mixtos. Quiere decir, lo seguimos leyendo en la página 94, como ilustración supóngase que el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Kaison Inc. hubiera incurrido en los siguientes costos durante los 5 meses anteriores. En el mes de junio, la producción fueron 1,000 unidades, pero el costo que gastó para hacer las 1,000 unidades fue 45,500. En julio fueron 1,500 y gastó 52,000. En agosto 2,100 y gastó 61,500. En septiembre fueron 1,800 unidades y gastó 57,500. Y en octubre 750 unidades y su costo fue de 41,250. El número de unidades producidas es la medida de las actividades y el número de unidades producidas entre junio y octubre es el rango relevante de producción. En el caso de Kaison Inc., la diferencia entre el número de unidades producidas y la diferencia entre el costo total del nivel más alto y el nivel más bajo de producción es como se describe a continuación. El nivel más alto de unidades es donde dice que son 2,100 unidades, que son las de agosto, y que el costo por estas 2,100 unidades fueron 61,500. Ahora nos vamos al nivel más bajo. El nivel más bajo fueron cuando la producción fueron de 750 unidades, que fue el mes de octubre, y el valor del costo por esta producción fue de 41,250. Noten cómo a 2,100 le resto 750, el nivel más alto menos el nivel más bajo, y mi diferencia son de 1,350 unidades. En el costo total fueron 61,500 contra 41,250 y son 20,250. Toda vez que el costo fijo total no varía con los cambios en el volumen de producción, la diferencia de 20,250 en el costo total es el cambio en el costo variable total. Por lo tanto, al dividir la diferencia en el costo total entre la diferencia de producción, se obtiene una estimación del costo variable por unidad. En el caso de Kaison Inc., esta estimación es de 15, como se muestra. ¿Cómo lo determinaron de esta manera? Dice, costo variable por unidad es dividir la diferencia entre el costo total, ¿sí?, que fueron 20,250, entre la diferencia de producción, que fueron 1,350 unidades. Si ustedes dividen 20,250 entre 1,350 unidades, el costo variable es de 15, porque estamos haciendo mínimos y máximos. Los costos fijos serán los mismos tanto en el nivel más alto como en el nivel más bajo de producción. Por lo tanto, el costo fijo se puede estimar en cualquiera de estos niveles. Esto se hace restando el costo variable total estimado del costo total usando la siguiente ecuación. Y nos dice, costo total es igual al costo variable por unidad, que ya tenemos aquí que es de 15, por unidades de producción, que fueron, como estamos en el nivel más alto, fueron 2,100 unidades, más los costos fijos. Lo que estamos determinando es el costo fijo. Vamos a despejar. No sé si se acuerdan álgebra, ¿sí? Eso era despejar. Y entonces dice, el nivel más alto en el siguiente renglón son 61,500. Si yo multiplico 15 por 2,100, me da 31,500. Más costos fijos, que esto es una incógnita, no la tengo. Entonces la dejo y entonces paso los 31,500 al otro lado después del signo de igual, ¿sí?
y entonces 61.500, como en el otro era sumado, aquí le resto a 61.500, le resto 31.500, que era el siguiente paso que ya no lo pusieron aquí de álgebra, y entonces te da 30, entonces te dice el costo fijo al nivel más alto va a ser 30, y chéquenlo, como al hacerlo en el nivel más bajo sigue dando lo mismo. En el costo total son 41.250 de 750 unidades. Yo multiplico 15, que fue mi costo variable, por 750 y me da 11.250, que restado los 41.250 vuelve a darme el costo fijo de 30. Por lo tanto, el costo total del mantenimiento del equipo Kaisonin puede analizarse como un costo fijo de 30 y un costo variable de 15 por unidad, según como vayas de un rango mínimo al máximo, ¿sí? Usando estas cantidades en la ecuación del costo total, se puede estimar el costo total de mantenimiento del equipo en otros niveles de producción, ¿sí? ¿Hasta aquí me entendido? Ok. Si no, ya saben, en la clase de mañana, preguntas de todo lo que necesiten. El resumen resumen de los conceptos de comportamiento del costo. Sigo en la página 94, en la parte final. En la tabla que se presenta a continuación, se resumen los atributos de comportamiento de los costos variables y de los costos fijos. Perdón, me regreso un poquito antes de irnos a la tabla esta. ¿Se acuerdan que hablamos de costos mixtos? Y aquí los costos mixtos, el método de máximos y mínimos nos está diciendo cómo sacar el fijo de un total manejando un mínimo de más. Pero observen en la gráfica de 3.3, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pagábamos 15,000 a 10,000 unidades, o sea, 15,000 pesos cuando llegábamos a 10,000 unidades, que son las que están aquí. Pero cuando yo paso de 10,000 unidades, va subiendo aquí hasta 45,000, cuando mi producción son de 40,000, que es parte de lo que vimos aquí en lo expresado, cuando dijo, en vez de ser 10,000 horas, van a ser 20,000 horas. Y también el rango relevante nos dijo fue hasta 40 horas, ¿sí? En lo que estaba diciendo ahí. Échenle un ojo para que lo puedan entender un poco mejor. Entonces regresamos a la página 95, que es esta, que es los cuadros de lo que vamos a ver, sobre el resumen de los conceptos de un comportamiento del costo. Y nos dice, costos, en la primera columna son variables y la otra, en esta misma columna, abajo son fijos. Y después la segunda columna dice monto total y la tercera dice monto por unidad. Y estas dos, hay una línea que nos dice que estos son efectos de los cambios en los niveles de actividad. Y si nos vamos al variable, en el monto total aumenta o disminuye en forma proporcional con el nivel de actividad, de manera total. Pero en cuanto a monto por unidad, permanece igual independientemente del nivel de actividades que se maneje. ¿Por qué? Porque cuando hicimos acá la división decía que en el mixto estaba en 15 pesos, salía, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo detectamos en la página 94, a 15 pesos, y ese no variaba según fuera el nivel que fuera, porque se sacó en proporción al nivel más bajo y el nivel más alto. Entonces, ya no se mueve, es de 15, ¿sí? Y si ustedes siguen manejando otro nivel, aquí nomás nos manejaron estos dos, vamos a llegar a lo mismo, a un costo fijo de 30,000, ¿sí, señores? Ok. Quiere decir entonces que cuando nos hablan de este cuadro, nos está diciendo, en cuanto a variables, si es el monto total, si aumenta el volumen de producción, va a aumentar. Y si disminuye, va a disminuir. Pero el monto por unidad siempre va a ser el mismo. Los variables, ¿sí? ¿Sí? Los variables tienden a aumentar a un mayor volumen como costo total. Pero comunitario no, porque ya lo determinaron en función a reglas de niveles de máximos y mínimos. En el caso de fijo,
el monto total permanece igual independientemente del nivel de actividad, pero en el monto por unidad aumenta o disminuye en forma inversa con el nivel de actividad. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de lo que le pagábamos este señor, al supervisor, que fueran 75,000 anuales? ¿De acuerdo? Lo que está en la página 92, que está aquí, ¿sí? En ese, siempre, independientemente de las unidades que produzcas, siempre le tienes que pagar 75,000. Pero si el número de unitarios aumenta, el unitario va disminuyendo, ¿sí? Por eso es que dice aquí, en monto por unidad, en el unitario, aumenta o disminuye en forma inversa según sea el nivel de actividad. Entonces, en uno es fijo en cuanto a monto total, y es variable en cuanto a monto total, pero en el unitario el variable permanece igual, se convierte en fijo el variable cuando hablas de un unitario, pero en el caso del fijo, en un unitario va a disminuir si voy a repartir entre un número mayor de unidades. ¿Sí se capta? Algunos ejemplos comunes de costos variables, costos fijos y costos mixtos, cuando el número de unidades producidas es la base de actividad, son los siguientes. Y es el siguiente cuadro que está aquí abajo. Y entonces nos dice, costos variables, la primera columna, materiales directos, mano de obra directa y gasto de electricidad, comisiones sobre ventas. O sea, les está hablando del primer elemento del costo, del segundo y del tercero, dándoles dos conceptos fijos, que son los gastos de electricidad y la comisión sobre ventas. Entre comillas, fijos o variables, más bien son variables aquí. La electricidad, si yo ocupo más las máquinas fuera de las 8 horas, mi electricidad va a ser más alta, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. La computadora está bien encendida desde temprano, y si son varios integrantes, yo no sé, pero en algunas casas se están turnando los horarios porque no hay computadora para todo mundo. Yo les decía que mi nieto está en el liceo japonés y tuvieron hay familias que tienen 4 y 5 hijos y ellos están trabajando en línea, y obviamente la preferencia la están teniendo los que están recibiendo los ingresos de la casa. Y entonces a los niños pues les estarán dando una computadora para todos, ¿no? Cuando mucho dos, pero no pueden tener una computadora para cada uno. Entonces se habló con Eliseo, muchos de los papás, porque no es posible, y Eliseo dijo, ok, vamos a grabarlo y que lo puedan hacer, lo mismo que ustedes me pidieron ahorita. Entonces lo están grabando para que unos niños puedan verlo presencial en el momento que está, y los otros pues lo vean grabado, ¿sí? Porque se tiene uno que ir adaptando. Ok, entonces aquí nos dice, son los tres elementos variables aquí, y como fijos la segunda columna son gastos de depreciación, impuesto predial, impuesto sobre la propiedad, salarios de funcionarios que siempre son fijos, y los seguros que siempre pagas, el seguro normal que tú contratas, tengas siniestros o no lo tengas, tú sigues pagando el anual, mensual o lo que sea, ¿no? Yo pago mi seguro por mi coche, anual, obviamente lo estoy pagando a 12 meses y entonces cada mes me están cargando. Me decían, yo mi coche ya tiene 5 años, pero normalmente tú estás obligado a llevar una unidad de coche a tus servicios para tener la garantía. Yo ya no tengo garantía, pero lo seguía llevando por situación de seguridad en función a tener un buen servicio. Pero ahora que estuvimos en pandemia, que estuvimos tantos meses aquí que el coche no se movió, se movía muy poco, aquí mismo nomás de sacarlo y meterlo, y las pocas veces que salía, me habla la agencia y me dice, señora, es que ya estamos recibiendo coches y su coche debe haber venido en tal. Le dije, sí, pero seguimos en la misma porque mi kilometraje sigue siendo el mismo, ahí se quedó parado, ¿no? Entonces, yo puedo tomar esa decisión porque ya no tiene un seguro en función de garantía, ¿sí? Entonces, para mí da lo mismo. En el costo mixto, la tercera columna,
es salario del departamento de control de calidad o el salario del departamento de compras, el de gastos de mantenimiento y gastos de almacenamiento. Ya vimos el de mantenimiento, el caso de lo que pagas, y cuando te pasas de 10,000 horas, entonces ya te toca pagar harina, entonces ya tienes un algo fijo y un algo variable. Son los mismos casos de cada uno de estos. Cuando ustedes compran del departamento de compras dirán, maestra, ¿pero por qué? Pues sí, porque si tú compras materias primas, pues puede ser que el costo vaya más abajo si tú compras un volumen mayor, y entonces te dicen, cómpreme tanto. Es como cuando vas al tianguis y te dicen, no, pues el mango está en 20, pero si lleva 2 kilos, se lo dejo en 10 pesos o 15, ¿no? O sea, ya le ahorró algo, ¿no? Pero llévese más, y lo están haciendo porque, bueno, están para abajo las ventas también, y lo están teniendo de esa manera. Hasta aquí fue entendible, ¿sí? Yo espero que sí. Para que puedan entenderlo mucho mejor, yo les recomiendo que sigan estudiando el material que les envié, porque así cuando yo empiezo a hablar ya tienen un poco más de idea. No me preocupa, porque sé que ustedes vuelven a volver a entrar al video y entonces ya van captando un poco más. Ok, seguimos con la página 95 y aquí entramos casi al tema por completo. ¿Por qué nos dieron un poco antes del otro? Porque estos son factores que van a formar parte para toma de decisiones en cuanto a costo, volumen y demás, ¿sí? Es relación costo, volumen y utilidad, ¿sí? Nos dice, voy a parar la grabación a la hora a donde lleguemos. No voy a dejar tarea respecto ahorita a esta. Vamos a avanzar un poco más para después poderles dejar tarea. Dice relación costo, volumen, utilidad. Después de clasificar los costos como fijos y variables, su efecto sobre los ingresos, sobre el volumen y sobre las utilidades puede estudiarse mediante un análisis de costo, volumen, volumen de producción o utilidad. El análisis de costo, volumen y utilidad es un examen sistemático de la relación que existe entre los precios de venta, los volúmenes de producción y venta, los costos, los gastos y las utilidades. Todos estos conceptos entran en juego para poder manejar toma de decisiones, señores. El análisis de costo, volumen, utilidad proporciona a la administración información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede usar al fijar los precios de venta, al seleccionar la mezcla de productos, o sea, cuando manejan más de un producto, qué se deberá vender, al elegir estrategias, comercialización y analizar los efectos de los cambios en los costos que pegan a las utilidades. En el medio ambiente actual de los negocios, la administración debe de tomar decisiones con gran rapidez y precisión. Como resultado de ello, la importancia del análisis costo-volumen de utilidad ha aumentado en los años recientes. Las empresas quieren ser líderes, tener un mayor número de volúmenes, que los clientes sean conmigo porque estoy dando una calidad, estoy dando un buen producto, estoy manejando una mercadotecnia muy buena, etcétera. Conceptos que el cliente puede tomar como buenos y que son válidos. Pero tú como empresa tienes que ver qué es lo que yo debo de darle al cliente que le llame más la atención mi producto que el de la competencia. Y nos dice, fíjense, ahorita estas situaciones están cambiando, y si ustedes se dan cuenta, están abriendo muchas tiendas ahorita departamentales que ya empezaron a abrir y pues estuvieron con la mercancía detenida. Además se les quedó la mercancía de primavera. Yo no he ido, pero estoy seguro que quien ya haya ido se debió haber dado cuenta que tuvieron que hacer este tipo de situaciones. El otro día tuve que ir a Perisur por una situación de hace años. Íbamos a ir a Europa, mi hermana y una amiga,
y tuvimos hace 6 años, y tuvimos el problema de que este cuate era un ratero, el de la agencia de viajes. Pagamos con anticipación y cuando ya era la fecha nos dijeron, no, pues ustedes se van hasta septiembre. Dice España que no las puede recibir hasta septiembre, que era donde íbamos a llegar primero. Y dices tú, ¿de parte de quién, no? Y a tanto pleito recuperamos 2 personas, el costo que pagamos de 2 personas y el tercero ya no. Y no lo recuperamos porque yo fue cuando me caí en cama. Ya no pude andar tras de estas personas, pero recuperamos las de las 2 primeras. Y no fui nada más yo, me acompañaron otras gentes, pero nos estuvimos meneando y por eso recuperamos 2. Pero me caigo yo y ya no se pudo. Yo tenía un dinero guardado en unas tarjetas comprando euros para que cuando fuéramos pudiéramos ocupar las tarjetas y pagar y no andar con riesgo del dinero en la mano, aunque compramos euros en billete. Entonces me dice mi hermana, fíjate que nos llegó esto, no sé, te llegó a ti, me dicen que hay que cambiar las tarjetas. Entonces ya fuimos todo, fui expresamente a eso. Obviamente ya no me convenía porque cada año cuando nosotros los metimos nos han de haber explicado que después de 2 años empiezan a cobrarte, etcétera. Y como nosotros ya estábamos, según esto, próximas a ir, dijimos, nos vamos a acabar los euros, regresamos y no tenemos ni problema. Ya no lo registramos. Ahorita, a 6 años de diferencia, ya nos habían quitado 3 importes de los euros que teníamos. Entonces yo saqué el dinero, etcétera, y a lo que fui y me regresé, ¿sí? Hubo una información ahí que la señorita perdió y me habla por teléfono y me dice, ay señora, ¿qué cree? Que de lo que le dice fue y es algo que tengo que... Y viene auditoría. Anda todavía por aquí, le digo, no, cogiste a la persona más errónea, yo no soy de nunca andar baboseando por ahí, a lo que voy, y menos ahorita. Y entonces le dije, pero ok, nos vemos, ya me dijo, yo salgo, no se preocupe, no entre usted de nuevo a Perisur, y ya le tuve que dar. Pero estoy segura que como casi todas las tiendas se quedaron desde marzo hasta ahora que abrieron, deben de tener mucha mercancía de primavera que no se vendió, no alcanzó a salir. ¿Qué tuvieron que estar haciendo ahorita? Están manejando para sacar, de recuperar ventas de salida y deben de estar manejando hasta outlet como en Estados Unidos para que la mercancía salga y recuperaron algo, con toda seguridad, ¿sí? Hay ventas hasta nocturnas que están haciendo y que siempre las han hecho, pero ahorita las deben de estar haciendo con más fuerza. Porque además los meses que vienen, que ya pudieran ellos decir, ok, ya viene otoño, metemos lo de invierno, las compras no van a ser igual porque se ha restringido todo el sistema monetario. Y entonces ya no se puede estar pensando en gastar lo que antes podíamos gastar, porque lo que está entrando no es lo mismo que antes entraba, ¿sí? Ustedes véanlo y lo deben de tener, porque si sus papás todavía tienen trabajo, hay muchos lugares que les dicen, sí, desde tu casa, pero no puedo pagar el 100%, te pago el 50, el 75%, y hay empresas que a profesionistas están pagándoles el sueldo mínimo. Necesidades que deben de ser porque las empresas de lo contrario cierran y se acaba para todo mundo. Entonces, todo mundo le está entrando a poder entender y comprender. Y entonces entramos al siguiente punto, que es concepto de margen de contribución. Nos dice, una relación entre el costo, el volumen y la utilidad es el margen de contribución, que es el exceso de los ingresos por ventas sobre los costos variables. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vendí? Menos el costo de producción variable, que por eso yo les decía en el punto número 7 de tarea, determinen cuánto sale de ese producto que ustedes dijeron, habiendo detallado cuáles son variables y cuáles son fijos, y entonces saquen su costo absorbente, que el absorbente absorbe tanto los variables como los fijos, y el costo variable, que en el costo variable no absorbe los fijos, ¿sí? Entonces nos dice, el concepto del margen de contribución es especialmente útil en la planeación de los negocios porque proporciona importantes indicios con relación al potencial de la rentabilidad de una empresa. Como ilustración, el estado de resultados de Lambert Inc., que se muestra en la figura 3.4, ha sido preparado con base en un formato
de margen de contribución. Eso está en la página número 96, ¿sí? Que es la figura 3.4, aquí, ¿sí? Y entonces dice, las ventas son 1,000,000. El costo variable no es el costo absorbente, es el costo de producción variable, lo que costó hacer un producto solo con los variables. Fueron 600,000. El margen de contribución son 400,000. Margen de contribución es la diferencia entre las ventas y el costo de producción variable. A eso se le llama margen de contribución. Antes, ¿cómo le llamaban? Utilidad, ¿no? Utilidad, ¿cómo se le llama ese renglón? Utilidad después de ventas, o no me acuerdo cómo le llamaban. Aquí, después le restamos los costos fijos, que son 300,000. Y entonces la utilidad de operación son 100,000. De todos modos están llegando a la utilidad, porque después del margen de contribución van a disminuir los costos fijos. Dice, el margen de contribución de 400,000 sirve para cubrir los costos fijos de 300,000. Una vez que los costos fijos han quedado cubiertos, cualquier cantidad restante se añade en forma directa a la utilidad de operación, es decir, a la utilidad proveniente de las operaciones de la compañía. Considérese la gráfica que se presenta a la izquierda. Los costos fijos son un barril, estamos hablando de este, ¿no? Los costos fijos son un barril y el margen de contribución es el agua que llega al barril una vez que el barril se ha llenado. El sobreflujo representa la utilidad de operación. Sin embargo, hasta que se alcance el punto de sobreflujo, el margen de contribución contribuye a la cobertura de los costos fijos, o sea, a el llenado del barril. ¿Sí se capta? Aquí, en este caso, las ventas son de 1,000,000. Como mi costo variable es de 600, dan 400. Y los costos fijos son 300. Todavía estoy teniendo una utilidad. A medida de que yo le aumente más el volumen de ventas, obviamente mi utilidad va a ser mayor. No en la misma proporción, porque recuerden que los costos variables en totales también aumentan cuando aumente el volumen del volumen de ventas o de producción, según sea el caso, ¿de acuerdo? Pero siempre ya desde ese momento ya tenemos cubiertos los 300,000 de costos fijos, ¿sí, señores? ¿Queda claro aquí? Y de aquí ya vamos a entrar, señores, y hasta aquí la voy a dejar, porque aquí entramos ya a un margen de contribución. ¿Cómo determinar el margen de contribución? Y después seguiríamos a un margen de contribución unitario, a un enfoque matemático, etcétera. Ya en cada uno de estos vamos a empezar a hacer ejercicios. Ejercicios que, si ustedes ven, yo ya les mandé unos de clase y otros de tarea. Pero en clase normal, yo normalmente les dictaba, cuando veíamos uno, les dictaba datos y ustedes sacaban el resultado, y esa era una participación adicional. Vamos a ver si Zoom nos los permite hacerlo en los días que estemos conectados para sus dudas y manejar un poco esto. ¿De acuerdo? Amén de las otras que tenemos de clase y de tarea. Señores, pues hasta aquí lo dejamos por esta ocasión y nos vemos mañana temprano para pasar lista, sus dudas, y si podemos tocar un poco estos puntos o avanzar un poco, aunque ya les dije que aunque yo avance por medio de Zoom, yo grabaré de nuevo hasta donde yo me quedé. Estamos quedándonos ahorita hasta la página 96, ¿sí? Que es hasta donde estaba la utilidad de operación, ¿sí? Hasta donde nos habla de antes de entrar a razón de margen de contribución. Hasta aquí los dejo. Que tengan una buena tarde. Nos vemos luego. Se los mando por la plataforma y se los mando luego por WhatsApp con su compañera que está con ustedes. ¿De acuerdo? Gracias. Bye.